Muchos lo conocen porque es el ex director de la unidad número 6 de Punta de Rieles. Fue integrante del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros en la década del 60. Se exilió en el año 72 y se radicó en Francia, donde estudió educación. Su lucha en los últimos años fue en la educación de las personas privadas de libertad. Y con esta presentación lo recibimos. Es un gusto. Exactamente, aquí estamos. Luis, ¿cómo le va? Bien, ¿usted? Muy bien, muchas gracias. Cuando preparaba la nota me surgía una duda. Cuando uno se retira, extraña el trabajo. Sí, claro. ¿Extraña también uno trabajar en una cárcel? Y sí, mucho. Yo me estoy jubilando y estoy en pleno proceso de reacomodo, digamos. Extraño, me libera. Es contradictorio, pero ¿cómo no va a extrañar el trabajo? El carpintero. La cárcel para mí es un lugar de trabajo y te diré magnífico, pero ahí ya entra mi, mi locura. O sea, usted hizo un trabajo magnífico, a tal punto que fue reconocido por las nuevas autoridades, que le pidieron incluso que siguiera en su cargo, ¿no? Lo que debe generar un orgullo enorme, pero a su vez también, bueno, un gran reconocimiento de que el trabajo se hizo bien. Sí, yo agradecí ya en los tiempos que me parece que hicimos un buen trabajo, muy buen trabajo en alguna cosa. Yo ahora estoy en plena revisión, porque cuando uno se va de estos lugares tiene como la obligación ética de decir, bueno, ¿y qué hicimos mal? O la pregunta hipotética, ¿y si lo hiciéramos de vuelta? ¿Qué cosa cambiaría? ¿Qué hizo mal? Bueno, vamos a agarrar las gruesas cosas. Yo creo que ahí, si volviéramos, hipotéticamente, yo creo que haríamos mucho más hincapié. El Uruguay tiene como una costumbre de discutir a medias, me parece a mí, ¿no? Es decir, yo creo que la grieta social es mucho más enorme que lo que nosotros imaginamos en cuanto a cantidad de gente que está muy lejos de nuestras instituciones. Yo ahí pondría, y como no hay posibilidad de que la gente vuelva a vivir como uno pretendería que si no es institucionalmente, es decir, uno vive, nace y muere en instituciones. Entonces me parece que ahí nosotros nos quedamos cortos. Es decir, el análisis, creo que ahí ninguneamos el análisis de alguna forma. Yo creo que la grieta es mucho más profunda, por lo tanto, hay que trabajar mucho más lo institucional. Ahí me parece que yo creo que hay un tema de consumo problemático, adición, hay todo un paquete ahí que también me parece que hay que meterle el diente con mucho más fuerza. Digamos. Claro. Antiguamente, o sea... Esas dos cosas me parece que van, pero me parece que hay... Y la otra es, está plagado de discusiones. Este país es fantástico, este país que yo quiero porque yo me fui y volví, yo tengo credenciales para decir que lo quiero, digamos. Claro, usted se tuvo que ir, pero eligió volver. Elegí volver. Entonces, este país cuando dice que una cosa tiene que ser política de Estado es porque no va a ser. Es como increíble, pero es un poco así, ¿no? Y yo creo que esto es un tema que nos compete. Ahora, nos compete profundamente como sociedad. O sea, o las instituciones recuperan gran parte de esta gente o la viabilidad de instituciones ponen en riesgo algunas otras cosas. En los hechos, lamentablemente no se recupera la mayoría de la gente. Capaz que usted me dice que estoy equivocado. Antiguamente muchas cárceles funcionaban en islas por cuestiones de seguridad. Su unidad fue una isla dentro del panorama carcelario de nuestro país. ¿Por qué? ¿Por qué lo que usted consiguió en la unidad 6 de Punta de Rieles no se pudo replicar en otros centros penitenciarios? Yo lo he dicho infinidad de veces. Creo que tenemos diferencias ideológicas. A ver, esto de hablar de ideología también está un poco pasada de moda, pero la ideología son aquellos conceptos que hacen a que uno se pare en la cancha de determinada forma y que pueda ver a las mujeres de una forma, a los hermanos de una forma. Eso para mí es la ideología. Donde yo ubico al otro. Y ahí hay una discusión para nosotros, porque somos un equipo de trabajo, o éramos, todavía nos seguimos llamando, esas cosas, pero estos son nuestros uruguayos más jodidos, digamos, de alguna forma. Sí. Pero siguen, entonces tenemos la obligación ética de ir a buscarlos.
Por ellos y por nosotros. Yo no creo que nosotros solucionemos el tema de seguridad, o por lo menos lo traiga. Cuando digo solucionarlo, es traerlo a niveles, no estamos jugando a esto, no somos inocentones, no. Pero si queremos tener niveles aceptables de convivencia, deberíamos poder bajar los niveles de incidencia. Eso me parece que no lo puede negar nadie. Entonces por ahí va la historia. Entonces, son cuestiones y la otra cosa que yo pienso fundamentalmente es institucional. O nosotros logramos cambiar la visión de los privados de libertad, o incluso de mucha gente que vive en el margen de las instituciones, o no tenemos chance. Y entonces entonces, la práctica de la cárcel tiene que ser en consecuencia con esto. Si el tipo no hace una práctica democrática institucionalmente, ¿cómo aprende? Yo otro día discutía con un amigo y me decía, cuando uno era niño, ¿cómo aprende a jugar con el autito? Vino alguien y le dijo, uno agarró el autito y puso a jugar con él. Por supuesto que vio autos, que son las dos partes de la educación. ¿Sí? Está el contexto, lo que yo veo. Bueno, pero ahí está. ¿Qué pasa? ¿Estaban así como los caballos, sin ver para el costado? O sea, el ejemplo estaba a la vista. En la cárcel además tiene 52 emprendimientos productivos, de diferentes talleres educativos que funcionan. Yo supongo, cuando usted planteó el proyecto y comenzó a desarrollarlo, tenía claro que asumía un riesgo. Sí. Que asumía un riesgo. Sí. Pero lo asumió y salió adelante. ¿Y por qué no mira para el costado desde otros centros o hasta de las autoridades para decir, vamos por este camino? ¿Es un tema político también? No. Político en sentido amplio creo que sí. No en sentido partidario mínimo, porque yo no creo en esto de... Yo hace mucho tiempo que aprendí que los buenos nunca están todos del mismo lado ni los malos están del otro. O sea, con esto me responde algo que le iba a preguntar más adelante. ¿Usted se alejó por el COVID, como dijo? O sí, por yo me alejé por la edad, ideológicas? por el COVID y sí. Me ¿No alejé hubo un por eso. porcentaje de cuestiones ideológicas por el cambio de gobierno? No, a ver, si la subo, yo soy un tipo institucional, ¿sí? Yo lo voy a discutir en la institución que corresponde. Es decir, esto es como el que juega, pero esto es interesante para mi gusto. Sí. Es como un partido de fútbol, están los que juegan en la cancha y están en la tribuna. Yo siempre juego en la cancha. Y lo que se dice en el vestuario se respeta en el vestuario. Y esa es una filosofía de vida y no la voy a cambiar. Entonces las cosas que yo tenga que decir, ideológica, discrepancia, las voy a decir allí donde pueda construir algo. Porque sigo siendo educador siempre. Educador es generar un contexto donde las cosas puedan suceder en determinado sentido. Y de ahí soy como... Sí. Está bien, vale. En realidad, entre líneas uno puede leer la respuesta. Ahora, le dio muchas satisfacciones esta... Sí, enormes y algunas broncas, sí. Sí, pero las satisfacciones tienen que ver en sí fundamentalmente con las rehabilitaciones que usted puede ver, la inserción. Sí, totalmente. De aquellas personas, ¿sí? Sí, y los fracasos tienen que ver, si bien no son fracasos de uno, ni son éxitos de uno lo único que hace es arma el circo donde se juega el partido, y no es menor, jugar el contexto. A ver, hay un tema interesante en esto, o por lo menos a mí me apasiona hace muchos años. Cuando la gente habla de educación, ¿de qué habla? Sí, o sea, por lo general tendemos a pensar en el sistema educativo. Tenemos a pensar en el sistema educativo y tenemos un nivel de femicidio enorme. Estamos fracasando en educación Seguro. también. Educación es aprender a vivir juntos, porque en realidad todos nosotros, y ahí viene una concepción, todos nosotros somos un poco malos y un poco buenos, si querés, en términos... Sí, claro. Y son los otros los que nos liman las asperezas más jodidas y nos potencian las otras. Esa es la sociedad, no es otra cosa. Sí, son el conjunto de gente que uno convive, que alimenta al bichito o uno u otro, digamos. Y también es responsable este contexto de lo que uno hace. Por ahí anda, no es tan misterioso. Se puede generar vínculos de empatía con el que está privado de libertad, con el delincuente que quiere... Sí, y usted lo generó. Si no se genera eso, no hay forma ninguna de estar con nadie. O sea, no pueden ser un número y estar hacinados, porque ahí sí que no se rehabilita absolutamente a nadie. Pueden serlo, lo que... O sea, lo son, de hecho. Nos van a pegar fuerte cuando... Porque también está aquel concepto que hoy en día en Uruguay hay algunas cárceles que corrompen más, en realidad. Se dice que hasta son escuelas para potenciar a algunos delincuentes. Y es así, algunas.
Mira, yo trabajo en este momento, voy a volver a mi esquema. Sí. Yo trabajo en el comisionado parlamentario, que Petit me tiró una soga ahí entre mi jubilación y mis... hay informes de él que yo me remito. Yo, lo que te da para decir lo voy a decir ahí, me vas a disculpar. ¿Tiene buen vínculo con Sí, Petit, trabajando con somos Sinergia? amigos del 85, además. ¿Sí? ¿Usted estuvo vinculado? Somos amigos, lo que quiere decir que nos soportamos la diferencia y que las peleas nunca pasan de los niveles que tienen que pasar. Pero Esa como es tiene que ser, una en definición de amistad. Claro, porque además también uno es capaz de enriquecerse en la discrepancia con el otro, ¿no? Yo creo que hay un tema, a ver, yo quisiera de esto, porque me parece que la gran diferencia ideológica de los educadores con el resto es que una persona es un desastre. Usted piensa eso, el educador piensa, bueno, ¿cómo hago para... ¿Qué cosa tengo? No niego que sea un desastre, pero ¿qué cosa tengo que hacer para que vaya cambiando? Esa es la diferencia. Claro. Y en general, las cárceles en general, en los últimos, o se pasan o son asistenciales o represivas. No creen, y esto no tiene que ver con los partidos políticos, no hay una cultura en Uruguay que crea que se puede hacer una cosa distinta. Nosotros intentamos hacerla, tuvimos éxito en algunas cosas, no nos encandilemos con el éxito, porque el éxito cuando encandila ya no termina siendo un energúmeno como tanto, ¿sí? Entonces, pensemos, pongamos las cosas arriba de la mesa, no tenemos ninguna verdad revelada, tenemos algunas ideas, las ponemos, eso sí, arriba de la mesa para discutir y pelearnos en el sentido democrático. Porque en realidad la educación tiene que ser el formador de la democracia por excelencia. Claro, pero ahora hay que derribar algunos paradigmas de la sociedad y no tanto de las autoridades que tienen que ver con los prejuicios que hay. Prejuicios que hay a la hora de, bueno, dar trabajo a quien cumplió con su condena, o en todo caso también aquello de que la pase mal, si cometió un delito, Sí. que la pase mal, y eso está inserto en la sociedad. La última, y de manera muy breve, el hecho de haber integrado el Movimiento de Liberación Nacional lo hizo convivir además también con personas privadas de libertad en otro contexto, ¿no? Y por otras cuestiones en todo caso. Eso de estar de los dos lados del mostrador genera no sé, un caudal de conocimientos que llevado a la práctica da buenos resultados. Bueno, nunca me han hecho esta pregunta, ¿no? Es decir, yo fui muy periférico del MLN. Yo planteé lo del MLN por un tema de hacerme cargo de alguna de las cosas que creo que hicimos muy mal, horrorosamente mal. Desde el punto de vista de mi participación, porque la gente puede pensar que digo esto para agrandarme. Yo fui un periférico mínimo. Lo que pasa es que me tengo que hacer cargo de que con la gente que yo andaba hicimos cosas que estuvieron mal. Por eso fue que lo planteé y quedó. Y ahora, bueno, vivo con eso. Yo dejé de militar en el 77. Estamos hablando. Y ahí me dediqué a la educación. Nunca más milité en términos de partido o de programa hasta el día de hoy. Cuando dice el jerarca, yo voto al Frente Amplio, pero yo no hago parte de la estructura, de ninguna estructura, porque nunca más pude. Simplemente la estructura educativa, la obsesión por la educación. Entonces por ahí anda la historia. Pero no sé, creo que yo nunca estuve preso, además. Hay un amigo que fue ministro de Economía, además, que decía que yo trabajaba en cárcel porque estaba pagando la culpa de no haber estado preso. Eso era Lorenzo, ¿no? Sí. Es una interpretación. Yo tengo otra, pero bueno. Por alguna razón yo encontré este camino educativo y me sirvió como para seguir ligado a algunas cosas, sí, que son como muy profundas en mí, pero en cada uno, de el compromiso con lo más jodido. Eso me parece ahí quedó. Entonces, ¿cómo uno vive con eso? ¿Cómo convive? ¿O cómo hace algo con eso, mejor dicho? Es eso. Y nunca más me desprendí. Yo trabajo en INAO de hace 40 años, ahora me estoy jubilando. Y tratando de pensar si me transformo en un viejo que critico a todos los vecinos todo el tiempo, o armamos otra vez una propuesta de salir a pelear la cancha. Pero bueno, por ahí andamos. Bueno, que disfrute de esta nueva etapa que le viene en su vida. Y en realidad corresponde, por el trabajo que hizo en
en la cárcel de Punta de Rieles como integrante de la sociedad, agradecerle en definitiva, ¿no? Porque si hubo 1, 2, 3, 15 o los que sea que se rehabilitaron y fueron utilizados en la sociedad, nos hizo bien a todos. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes por este reconocimiento, es como increíble. No, muy amable, muy amable. Interesantísimo charlar con usted. Estuvo tomándose un café aquí con nosotros Luis Parodi, ex director de la cárcel de Punta Rieles.